8:05 de la mañana. Claudia Margarita Zuleta es una diputada del departamento del Cesar y ha denunciado, para que el país lo sepa, que en Chimichagua, en el Cesar, en su tierra, en una entrega de tierras en la que participaba el alto gobierno, el señor presidente de la República y sus dignatarios a través de la Agencia Nacional de Tierras, se hizo no una adjudicación real de tierras que ya tuvieran todos sus títulos, sino una adjudicación simbólica de tierras que aún no tienen título. Eso, profesor Quijano, es como ensillar antes de traer las bestias, o sea, hacer una adjudicación de tierras. Es vender una ilusión, porque los títulos de la tierra siguen en el limbo, y es que en eso hay mucho enredo, y en eso no ha querido aceptar el gobierno nacional, que se equivocó cuando dijo que iba a comprar 3 millones de hectáreas. ¿Por qué? Porque el estudio de títulos y lograrle entregar un título a una persona es de las cosas más difíciles. Además, ¿por qué le entrega a una persona si son propiedades colectivas o comunitarias? Pero es bien complicado. Además, a mí me parece peligroso hacer una entrega simbólica de tierras más violencia si no tienen los títulos. Totalmente de acuerdo, porque entonces los otros dueños o los otros que se creen dueños de esa título, usted se cree dueña de esa tierra, y vienen los otros que se creen también dueños o que son los dueños todavía de esa tierra, y empiezan a matarse literalmente. Eso ya pasó en este gobierno. En el caso de Rosas. Claro, se entregan unas tierras y varios los reclaman, pero además en general me parece un precedente complicado. Vamos a hacer una entrega simbólica al puente porque un día va a estar listo. Vamos a hacer una entrega simbólica al hospital porque un día se va a construir, pero con tierras además puede haber conflicto. Diputada Claudia Margarita Zuleta, su denuncia sobre la entrega simbólica de tierras, y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, don Juan. Un saludo para usted, para todo el equipo de trabajo y para toda la audiencia. Usted lo ha narrado bien. Hemos hecho un pronunciamiento y estamos diciéndole al país, expresándole nuestra preocupación, que deriva inicialmente, debo decirlo, de un comunicado oficial que hizo el alcalde del municipio de Chimichagua, Cesar, el pasado 20 de noviembre, en el que manifestaba precisamente su preocupación porque la Agencia Nacional de Tierras estaba anunciando la entrega, escúcheme la cifra, de cerca de 7.500 hectáreas en ese municipio, una cifra pues nada despreciable, un número bastante grande para un municipio como Chimichagua, y el alcalde intentó por todos los medios, incluso con derechos de petición, que la Agencia Nacional de Tierras le contestara cuáles eran los predios a entregar, que los individualizara. Ante la negativa o ante la falta de respuesta de la Agencia Nacional de Tierras, el alcalde hace un comunicado a la opinión pública en el que dice que claramente no estará de acuerdo con entregas simbólicas, porque esto lo que deriva son en conflictos, como ustedes bien lo han narrado. Y efectivamente, se produjo el 22 de noviembre la visita del presidente de la República y el director de la Agencia Nacional de Tierras. Anunciaron la entrega simbólica de 7.500 hectáreas, pero a hoy eso no se ha dado. Se permitió o se legitimó la entrega o la entrada de cientos de personas a un predio denominado La América, predio que hoy todavía está siendo ocupado por quienes ante la legalidad, digamos, ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, aparecen como dueños. Es decir, hoy están como, podríamos decir, como compartiendo o cohabitando unas personas legitimadas por la Agencia Nacional de Tierras, que le dice entren a este predio, que están ubicados allí como en cambuches en ese predio, y por otro lado los actuales propietarios también explotando el predio. Entonces, esto lo que genera son una serie de conflictos sociales muy difíciles de dirimir en el territorio, y que hemos advertido pueden generar nuevas violencias. Muy complicado. Le pido que permanezca en la línea. María Alejandra Benzi, la diputada, ha hecho referencia a lo que dijo el alcalde de Chimichagua. María Alejandra es nuestra corresponsal en Valledupar. ¿Qué dijo el alcalde de Chimichagua, María Alejandra?
Sí, don Juan, con los buenos días. El alcalde de Chimichagua, José David Rocha, señaló que desde la visita al presidente Gustavo Petro para la entrega de tierras no ha tenido comunicación directa con la Agencia Nacional de Tierras, aunque el director se comprometió a realizar todos los trámites necesarios para la compra y titulación de estos predios. Escuchemos. Lo que me comentó fue pues que ya ellos se comprometían a hacer todos los trámites pertinentes para la titulación de las tierras, la compra y todo eso, pues que eso lleva un tiempo. Pues yo supongo que están trabajando en eso. Yo senté el precedente pues de lo que podía pasarle al municipio si en algún momento alguno de los dueños de esos predios iniciaba acciones jurídicas para el desalojo de los mismos. Hay preocupación, don Juan, porque el mandatario citó el caso de la finca Calandaima, donde los propietarios no han recibido ese pago, permitiéndoles emprender acciones jurídicas contra los campesinos beneficiarios. También hizo un llamado urgente a la Agencia Nacional de Tierras para que agilice esta compra y titulación de los predios, garantizando que los campesinos tengan seguridad jurídica sobre estas tierras entregadas. 8:11 minutos de la mañana. Muy grave, diputada, también que pues, no le vuelvan a contestar al alcalde. Van, arman el tierrero, generan las expectativas y después no aparecen. Así es, pues entonces la comunidad con la que tenemos, por supuesto, comunicación, tiene varias preocupaciones. La primera, pues esa, que se les genera una gran expectativa, pero no hay títulos, pues no hay legitimidad entonces en la propiedad de la tierra. Y además, también se dice que muchas de las personas que están llegando a esa ocupación o que digamos, han recibido la posibilidad de ocupar esos terrenos, no es gente de la región, lo que nos genera otra pregunta. ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Realmente se están acatando los procedimientos debidos para hacer la selección de beneficiarios y la posterior adjudicación de los predios? A nosotros nos llamó la atención que en la intervención del señor presidente de la República y del director de la Agencia Nacional de Tierras ese día en Chimichagua, el 22 de noviembre, no se habló con claridad ni de la individualización de los predios, de cuáles serían los predios a entregar, ni tampoco de ese proceso de selección que se surtiría. Nosotros entonces tenemos esa inquietud, vemos en ese proceso de reforma agraria del gobierno nacional graves problemas de resultados, porque pues ya creo que para el país es conocido que una meta ambiciosa de 3 millones de hectáreas, que luego se ajustó a 1.5 millones de hectáreas, no ha llegado a esta altura a 160.000 hectáreas realmente adquiridas, y además se anuncia con la situación fiscal del país una reducción importante del presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades para el próximo año, lo que nos ponen en aprietos respecto al cumplimiento de esa meta. Pero diputada, específicamente digamos, en esas tierras, por supuesto, hay unas personas a las que les dijeron, tomen, estas son sus tierras, y ellos pues se sienten dueños. Además, seguramente no tienen nada más en la vida que ese pedacito de tierra que les están entregando, y son gente absolutamente humilde y en la absoluta pobreza. Las personas que dicen ser las dueñas de esas tierras, ¿estamos hablando de también personas que es lo único que tienen, o estamos hablando de personas que son grandes gamonales y dueños de grandes extensiones de tierras? Bueno, no puedo darte detalles respecto de quiénes son efectivamente los propietarios, digamos, ahí hay disputas jurídicas, se ha dicho que pertenece a una sociedad, digamos, uno de los predios, porque es que se está hablando de varios predios, uno de los predios parece haber estado en posesión de la SA, es decir, en un proceso de extinción de dominio, es decir, digamos, hay líos jurídicos reales respecto de los predios que dicen ser entregados. Entonces, lo que estamos nosotros, digamos, la preocupación que queremos colocar en el foco es que si no hay resuelto, digamos, si no se han saneado esos predios y si todavía no se le pueden titular a los campesinos a quienes se les genera la expectativa, pues es un problema de orden social que puede generar nuevas violencias, llegar y entregar de manera material y darle la posibilidad a los campesinos que entren a predios, insisto, donde todavía no se ha saneado el proceso de titulación. Ese tal vez es uno de los puntos más delicados y el efecto colateral que tiene una situación como esta. Y es que tanto esto, diputada, puede estar impulsando, llevando a otros a realizar ocupaciones ilegales de tierras para posteriormente presentarse como reclamantes.
De hecho, en el departamento del Cesar tenemos casos similares. Ustedes tuvieron noticia de que hace pocos días estuvo cerrada la vía, la Ruta del Sol, a la altura del municipio de San Martín Cesar, precisamente por campesinos que han ocupado tierras allí y que hoy le están exigiendo al gobierno que se les formalice o que se les titulen los predios. Esas son las consecuencias que queremos se eviten, que se eviten nuevos conflictos sociales con este modo de operar de la Agencia Nacional de Tierras. Pues es que esto puede ser un nido de nuevos conflictos y empiezan a repetirse en el país muy malos ejemplos. En Pereira está nuestra compañera Carol Álvarez. ¿Qué está pasando en Pereira con este tema de las tierras? Don Juan, buenos días. En vivo la FM de RCN desde la ciudad de Pereira. Pues mira, hay una preocupación que se ha generado entre las autoridades y la comunidad por la invasión de predios privados que se ha registrado por parte de supuestas comunidades campesinas. Ante ellos, líderes sociales y defensores de derechos humanos pues han denunciado que desde el gobierno nacional hay un funcionario que está asusando a estos grupos rurales para que invadan predios en el departamento con el argumento de que después los van a legalizar. La denuncia fue realizada por Eisenhower Dayanón Zapata. Él es el vocero nacional del Movimiento Nacional de Víctimas del Conflicto Armado. Sí existe alguien desde el gobierno nacional como diciéndole a los campesinos invadan, que luego legalizamos. Muy parecido a como quien dice, pareciera que ya sienten que lo que queda del gobierno del presidente Petro no va a alcanzar a legalizar todas las tierras que estaban en manos de los campesinos y de los que están reclamando tierras. Es importante recordar que la semana pasada se presentaron 6 invasiones a predios privados en el departamento de Risaralda y en uno de los casos aquí en la ciudad de Pereira se dio el desalojo y después la Sociedad de Activos Especiales pues permitió que estas personas se quedaran en este predio, lo cual pues obviamente generó todo un manto de dudas y en este momento hay un reforzamiento en predios públicos y privados ante la amenaza de que se sigan dando ese tipo de invasiones en las próximas semanas. Desde Pereira, Carol Álvarez, la FM de RCN, las noticias como son. Muy complicado. Se nos llena el chat de la FM de mensajes de nuestros oyentes diciendo esto está pasando en mi zona, esto está pasando en mi departamento. Juli Javid, los oyentes nos están escribiendo también sobre el departamento de Córdoba. Don Juan, oyentes de Córdoba nos dicen que sucede lo mismo con una hacienda que se llama Támesis, que fue entregada a unos campesinos y nunca se hizo la titulación y hoy en día... hoy los campesinos están reclamando esas tierras, pero no tienen titulación. Esa es la denuncia que está haciendo la diputada del departamento del Cesar, Claudia Margarita Zuleta. ¿Qué pasó en Rosas, Cauca, Santiago? Exactamente lo mismo, don Juan. Cuando hubo la tragedia por el deslizamiento de la vía, el gobierno inmediatamente se acercó a comprar varias propiedades, hizo una promesa de compraventa, hizo una parte del pago, pero no completó el pago. Los campesinos, algunos empezaron a vivir en esas fincas y los dueños aseguran que no les han pagado. Los campesinos hoy no tienen títulos de esas fincas. Diputada Claudia Margarita, este es un semillero de violencias y además un semillero de incumplimientos. Y eso de hacer entregas simbólicas de la tierra que no tienen, también raya pues un poco con el populismo y con engañar incautos, sobre todo porque los testimonios indican que en el pasado hay tierras que se han entregado y no se han legalizado. Así es, pero además... el riesgo es que muchos de estos predios estuvieron en posesión de la SAE, es decir, vienen en procesos de extinción de dominios, entonces puede incluso estarse revictimizando al campesino, es decir, colocándole en medio de una disputa que puede ser muy violenta, ¿sí? Entre personas que reclaman la propiedad, a las que no se les ha vencido en juicio o a las que no se les ha legalizado la compra y personas a las que se les genera una gran expectativa del gobierno cuando se les dice estos predios ocupen los que son suyos. Esa es la preocupación. La preocupación es particular sobre sobre todas estas situaciones que se están narrando, pero también es una preocupación de fondo respecto a la manera como el gobierno nacional saca adelante un proceso de reforma rural, un proceso de reforma agraria. Yo insisto, que no tiene resultados y que tiene un enfoque ideológico complejo, donde está colocando como punto central de la discusión que el asunto es repartir tierras de cualquier manera sin pensar que si lo que se busca de fondo es sacar a los campesinos de la pobreza, esto realmente debería estar asociado no solamente a la formalización como primer elemento, pero además a la posibilidad que se le da a esas familias campesinas o esas asociaciones campesinas de ser productivos.
y de ser competitivos. Hoy estamos en un mundo en el que estamos hablando de agricultura de precisión, de biotecnología, de infraestructura para la productividad, y lo que estamos es repartiendo tierras, repartiendo problemas y seguramente también repartiendo pobreza. Pues aquí está la denuncia de la diputada del Cesar, Claudia Margarita Zuleta, y el peligro, el riesgo, el daño que puede causar esta nueva modalidad en la que el gobierno nacional se va a las regiones a entregar tierras que todavía están sin título y que todavía no puede entregar. Lo han llamado entrega simbólica de tierras. Diputada, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Buen día. Andrés Valencia Pinzón es exministro de Agricultura y ha estado escuchando toda esta conversación, estas denuncias, el caso de Chimichagua, el caso de Córdoba, el caso de Rosas. ¿Qué opina, doctor Valencia, sobre esta entrega simbólica de tierras? Juan, muy buenos días y un saludo para todos. Pues yo creo que efectivamente eso es lo que viene pasando, Juan. Si usted mira las cifras del contador de gestión de tierras del ministerio, ellos mismos reconocen que existen unas entregas provisionales. Y le voy a dar unos datos. De acuerdo con la página del Ministerio de Agricultura, usted mira que ellos han entregado algo así como 152.000 hectáreas de tierras, pero 140.000 hectáreas, es decir, más del 90%, aparecen como entregas provisionales y solamente 12.000 aparecen, digamos, como definitivas, es decir, que ya pasaron por su sistema de registro y han sido registradas las transacciones en la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos. Lo mismo pasa con las compras de tierras, que están contabilizando dentro de las compras, las cuales van súper mal, procesos que tienen oferta aceptada por el vendedor. Es decir, el gobierno nacional está incluyendo dentro de la estadística de compras de tierras aquellas compras donde el vendedor ya aceptó la oferta pero no se ha formalizado la transacción. Y pues efectivamente cuando el gobierno hace digamos todos estos montajes y todos esos espectáculos, lo que está entregando detrás es simplemente un anuncio de una transacción que está en proceso de formalizarse. Y en el caso específico de Chimichagua, el mismo director de la Agencia Nacional de Tierras lo dijo en un video que salió publicado, por lo menos yo lo vi publicado en el diario El Espectador, donde habla de que parte de esas entregas de tierras corresponden a ofertas que ya han sido aceptadas por parte de los vendedores o por parte de la oferta del gobierno nacional. Pues aquí está muy clara la posición del exministro de Agricultura, Andrés Valencia. A mí me parece, señor exministro, que este es un camino muy riesgoso. Empezar a ganar aplausos de coyuntura haciendo entregas simbólicas de tierras sin tener resuelta la titularidad real, sin haber completado el proceso, un semillero de nuevos líos. Fíjese Juan, una cosa. Y es lo siguiente, usted mira la estadística de ejecución presupuestal de la Agencia Nacional de Tierras y eso le refleja, digamos, lo atrasado que está la gestión de la agencia. La agencia tiene algo así como 5 o 6 proyectos de inversión, tiene un presupuesto de inversión del orden de los 5 billones de pesos, de los cuales solamente ha entregado compromisos o ha hecho compromisos por 2.6 billones y solamente ha pagado obligaciones por 343.000 millones de pesos, es decir, el 8%. Es decir, usted cómo anuncia que ha comprado tierras, que ha hecho gestión de entrega de títulos, si al final no está ejecutando la plata, si al final no está, digamos, culminando o cerrando la transacción porque la ejecución de las obligaciones, digamos, los pagos que se deben hacer a quienes compran la tierra, a quienes venden la tierra por lo menos, pues no se están generando. Claramente, pues las cifras de ejecución más las cantidad de cifras de entregas provisionales de títulos, pues demuestra que efectivamente todo eso va muy atrasado. Muchas gracias, exministro Valencia, por estar con nosotros esta mañana. Quedamos muy preocupados. A ustedes, Juan. Una denuncia muy válida, muy pertinente de la diputada Claudia Margarita Zuleta. Ahora, lo que a la gente le dicen que son las entregas de tierras
entregas simbólicas de tierras. Complicado, profesor Quijano. Para que se sepa, doña Darcy, cómo se demuestra la propiedad privada para que realmente se pueda hacer una transacción. Uno, pues que haya evidencia de títulos debidamente inscritos, es decir, que haya un folio de matrícula inmobiliaria, es decir, que quien está vendiendo al Estado tenga escritura. Y lo otro, que esto es donde más se están encontrando los baches, es que haya una prueba de títulos otorgados con anterioridad a la ley 160 de 1994 y que antes de 1974 ya haya la existencia de una escritura, que no sea un baldío que en esa época se lo hayan tomado y simplemente ahora estén demostrando propiedad. No se les olvide, es cosa bien difícil. A ver, no se les olvide la pelea de la exministra de Agricultura con el director nacional de tierras, Gerardo Vega. Por cifras, Por ¿no? esto, porque el señor decía que habían comprado 1 millón de hectáreas y la señora le decía, no le mienta al país, no es cierto, no hemos comprado 1 millón de hectáreas, no hemos entregado 1 millón de hectáreas. 160,000 predios. Mentiras, humo. Y es que no se puede institucionalizar. Yo le temo mucho a que eso se vuelva moda. Entonces los alcaldes, no, voy a hacer la entrega simbólica del polideportivo que no está listo. No. Voy a hacer la entrega simbólica de la primera piedra, como el señor Erasmo, que el gobernador que me quería invitar a la primera piedra. Tal vez la primera piedra la que le sacó a Darcy esta mañana. Sí, tal vez una de las principales. Han entregado el metro de Bogotá como desde hace 60 años. Tal vez una de las principales causas de la violencia en Colombia es la propiedad de la tierra. Ese ha sido en gran medida el origen del conflicto en Colombia. Así que si el gobierno está haciendo esto por sacar réditos políticos, está jugando con candela porque está instigando, está incentivando a que haya posibles ocupaciones ilegales en el país. Pero don Juan, lo que uno no entiende es por qué entonces se ha elevado tanto la planta de la Agencia Nacional de Tierras. Porque al exalcalde de Villavicencio... Esa planta no se ha elevado simbólicamente. Exacto. Esa sí es con cargo a la nómina. Cantidad de contratistas, una planta exageradamente alta que ha llevado el señor Harman a la ANT y siempre su respuesta ha sido no, es que ahora tenemos muchas más responsabilidades, tenemos más compromisos, tenemos que entregar las tierras y no lo están haciendo. Y vean, esto no es una hipótesis, esta no es una discusión académica. ¿Qué está pasando en este momento en las carreteras del Cesar? María Alejandra Vence. Señor don Juan, a propósito de este tema, se registra un bloqueo en la vía Bosconia-El Copey en el departamento del Cesar, protagonizado por comunidades campesinas e indígenas, donde ha afectado la movilidad de miles de personas que se desplazan en Bosconia, Barranquilla y otras ciudades del Caribe colombiano. El secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, aseguró que los manifestantes exigen a la Agencia Nacional de Tierras el cumplimiento de proyectos productivos y la entrega de tierras prometidas que, según ellos, solo ha quedado en papel. Presuntamente son los chimilas que están pues bloqueando kilómetro 8 vía Bosconia, Copey, Río Ariguaní desde anoche. El paso ha sido intermitente. Hay un corredor humano pues que se ha dado en cuanto a algunos pasos que ya han dejado pasar ambulancias, tiene que ver con citas médicas. Lo que los manifestantes que están llevando a cabo este bloqueo son de Chimichagua, el Banco Magdalena y otras localidades también de ese departamento. Se espera que delegados de la Agencia Nacional de Tierra lleguen hoy a las 9 de la mañana para dialogar con los manifestantes y buscar una solución que permita ese levantamiento de este bloqueo que se está registrando en este momento en el departamento del Cesar. Una máquina de sembrar conflictos es esta modalidad de la entrega simbólica de tierras, porque no es cierto que les estén entregando la certidumbre, la titularidad, la garantía jurídica sobre la propiedad de su tierra. ¿Y quiénes terminan pagando los platos rotos? Los que tienen que ir por las vías, los ciudadanos que son víctimas de la conflictividad social que bloquea, que paraliza, que afecta el sistema productivo, y al final es un espejismo, porque, como lo decía el exministro Valencia, las cifras están demostrando que la ejecución real es muy distinta de los anuncios oficiales. 829.